Otra vez, a la de 3. Versículo 19, fuerte y claro, a la de 3. 1, 2, 3. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que la primera. Amén. Así vamos a estar inclinando el rostro en señal de reverencia a Dios y vamos a estar orando para que en esta hora sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y para que sea el Señor fortaleciéndonos y haciendo una obra por medio de su palabra. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Presentamos nuestra vida, Señor. Presentamos, Señor, esta parte del servicio, Señor. Esta parte, Señor, que es en donde tú hablas, Señor, en nuestras vidas. Ya te adoramos, Señor, ya te exaltamos, ya sentimos tu presencia, Señor, ya sentimos, Señor, cómo, Señor, nos abrazabas, nos consolabas, cómo nos fortalecías, Señor, ahí en cada cántico, Señor, de adoración, Señor, hacia tu santo nombre. Pero ha llegado el momento, Señor, ahora de escuchar tu palabra. Ha llegado el momento, Señor, ahora en que tú hables a nuestras vidas, en que tú, Señor, nos exhortes, nos fortalezcas, nos levantes, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla del modo que tú desees hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Pero te pedimos en esta hora una palabra, Señor, del cielo, no una palabra de hombre, Señor, una palabra, Señor, que edifique nuestras vidas, que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu de distracción, reprendemos toda opresión del diablo, reprendemos todo aquello que quiera venir a distraernos, todo aquello que quiera venir a robarse la bendición que tú tienes preparada para nosotros en esta hora. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret y atesoramos, Señor, esa bendición y esa palabra que tú tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si puede estar tomando su lugar, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ya vamos en la cuarta iglesia. Faltan 3 más. Aleluya. 4, 5, 6, 7. Faltan 3 más, incluyendo la iglesia que estaremos hablando en esta hora. Aleluya. La semana pasada estuvimos hablando del mensaje que Jesús tenía para la iglesia de Pérgamo. Amén. Hablábamos que la iglesia de Pérgamo estaba localizada en una zona muy hostil. Amén. Estaba localizada ¿en dónde? En el trono de Satanás. Amén. Por si se les había olvidado. Amén. La iglesia de Pérgamo, dice la palabra del Señor, que estaba localizada en el trono de Satanás. ¿Y por qué lo dice así la palabra? Porque estaba establecida en una zona muy idólatra, amén, en una zona que, como hablábamos, había templos que habían levantado a dioses paganos, a dioses falsos, aleluya. Pero en el caso de la iglesia de Tiatira, amén, esta iglesia también había sido, amén, levantada, había sido fundada, establecida en esa zona. La iglesia de Tiatira también estaba establecida en una zona hostil, en una zona idólatra. Amén. Podemos ver, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, que una de los espíritus, amén, que más daño hace a la iglesia, amén, uno de los ataques que más dañan al cristiano, que más dañan al hombre, al humano, amén, es la idolatría. Muchas veces pensamos que es que el brujo, es que el huevo, es que esto, y eso es malo. Eso es malo, no me malinterprete. Eso tiene un poder maligno que puede lastimar nuestras vidas. Pero si ponemos o hemos prestado atención, amén, al mensaje que Jesús le daba a cada iglesia, uno de los mensajes siempre era acerca de la fe, acerca de la incredulidad. Jesús exhortando a las iglesias en cuestión de la incredulidad, amén, y algo que le hacía mucha guerra a las iglesias era precisamente la idolatría. Esos dioses paganos, esas personas, amén, que estaban ahí levantando altares a falsos dioses. Eso era lo que le estaba haciendo
la guerra al cuerpo de Cristo. Por tanto, no debemos de tener en poco lo que es la idolatría. Amén. A una persona que sea adorador de la muerte, una persona que sea adorador de Juditas, de cuánto personaje, cuánto santo hay, ¿verdad? Debemos de entender y debemos de comprender que esa persona tiene una atadura muy fuerte, amén. Tiene una atadura muy fuerte y que necesita ayuda. Dice la palabra del Señor, amén, como en todos los mensajes Jesús siempre se presentaba de una manera peculiar a cada una de las iglesias. En el caso de la iglesia de Tiatira, Jesús en este caso se presentó como el Hijo de Dios. Amén. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, amén, que niegan la deidad de Jesús de Nazaret. Hay muchas iglesias que no creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, amén. Y las primeras palabras que Jesús habla a la iglesia de Tiatira es el Hijo de Dios, y el que tiene ojos como llama de fuego, amén. Me llama la atención, amén, que Él se está presentando primeramente como el Hijo de Dios. Primeramente está hablando, amén, contra aquellos que tal vez puedan negar de que Él es el Hijo de Dios, amén. Jesucristo se está presentando, amén, con una... No escatimó, no esperó en soltar la baraja más alta, amén, para decir quién era Él. Él llegó diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Y el que no lo crea, pues ya es su problema. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18 aproximadamente, que aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, él ya se ha condenado a sí mismo. Amén. Entonces Jesús entra diciendo, hey, yo soy el Hijo de Dios. Tú sabes ya aquí quién soy yo, amén. Pero después comienza a decir, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, amén. Estas características son las características reales de Jesús de Nazaret. Esos personajes que vemos en la serie, esos personajes que vemos en la tele, esos personajes que hemos visto en las películas, amén, ellos han pintado una imagen de Jesús en esta tierra, del Jesús, amén, que estuvo en un cuerpo humano, aleluya, pero esa imagen no es 100% verídica, amén. La Biblia dice que Jesús era muy hermoso, la Biblia dice, amén, que Él poseía una barba, amén. La Biblia dice que Él era judío, aleluya, y eso nos da a entender ciertos rasgos, ciertas características que Él podía tener. Pero la Biblia sí nos da la imagen correcta del Jesús glorificado. Ahí en el libro de Apocalipsis lo veíamos la semana pasada, en donde nos dice que tiene barbas blancas, cabello blanco, que su rostro es resplandeciente y que sus ojos son como llama de fuego. Prácticamente Jesús se está presentando no con esa imagen de corderito, no con esa imagen de que lo pintan en los cuadros, amén, como ese hombre sufrido, con ese hombre de ojos tristes, como ese hombre, amén, que cualquiera diría, no, ese hombre está derrotado, amén. Jesús se está presentando como el Hijo del Dios viviente, amén, como el príncipe de paz, aleluya, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, el Dios todopoderoso. Y por eso está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesús está soltando toda su autoridad para hablar con esta iglesia, aleluya. Vemos cómo en cada iglesia Él da cierta característica de Él, pero me llama la atención que a esta Jesús le dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, amén. Cabe, me adelanto un poco, ¿verdad? Pero en esta iglesia había poquitos problemas de idolatría, aleluya. Por eso es que hablaba o daba parte de la introducción que la idolatría es algo que realmente le hace guerra a la iglesia. Que es la idolatría, amén. Hablábamos la semana pasada que el lugar donde está sitiada la iglesia, amén, es un lugar donde impera la idolatría, amén. Y ese demonio de idolatría es lo que impide
que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Ese demonio de idolatría es lo que impide, amén, que muchos cristianos lleguen a la plenitud de Cristo, porque dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay cristianos que idolatran al hombre, idolatran al pastor, idolatran a los líderes, idolatran a un evangelista, idolatran el trabajo, idolatran, amén, la bendición, idolatran lo terrenal. Aleluya. Y eso es una guerra terrible contra la iglesia, es una guerra terrible contra el cristiano, y es algo que como creyentes, como discípulos e hijos del Señor Jesucristo de Dios, tenemos que vencer. Aleluya. Dice en el versículo 19, yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor Jesús sabe todo acerca de la iglesia de Tiatira, y lo vuelvo a repetir. El Señor Jesucristo sabe tu condición, sabe mi condición, sabe tus luchas, sabe mis luchas, sabe tus defectos, sabe mis defectos, sabe tus virtudes y conoce y sabe mis virtudes. No hay nada que nosotros hagamos que lo sorprenda. No hay error que nosotros podamos llegar a cometer que lo sorprenda. Aleluya. Yo conozco tus obras. Son las palabras que Jesús le vuelve a decir y a recalcar a la iglesia de Tiatira. Y en esta tarde, una vez más, el Señor Jesucristo le reitera a su iglesia que Él conoce nuestras obras. Pareciera repetitivo, pero muchas veces llevamos nuestra vida, llevamos nuestra comunión con el Señor, llevamos nuestro caminar con Cristo, amén, pensando o desconociendo que Él conoce nuestras obras. Muchas veces llevamos nuestro cristianismo de tal manera que nosotros estamos dando a entender que Jesús no nos conoce. Desde el momento en que estamos en tribulación y sentimos que Dios no se apiada de nosotros, desde el momento que estamos en una situación difícil y pensamos que Dios no va a hacer una obra en nosotros, desde ahí nosotros estamos con nuestra actitud declarando lo contrario a lo que el Maestro dice. Es por eso que vuelve y vuelve a repetir el Maestro Jesús: yo conozco tus obras. En el caso de Tiatira, amén, el tema del mensaje es Tiatira la tolerante. Le dice el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. Y luego sigue: y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira que Él sabe el amor que ese pueblo tiene en el corazón. El Señor Jesús sabe la fe que ese pueblo tiene. El Señor sabe, amén, lo servicial que ese pueblo era. Y me da a entender, ¿verdad?, esta porción de la palabra, que la iglesia de Tiatira tenía mucho amor, que la iglesia de Tiatira tenía mucha fe, y que la iglesia de Tiatira era muy servicial. Tal vez me va a decir: ¿y por qué? Porque esta porción de la palabra, amén, es la parte del mensaje en donde Jesús está aplaudiendo las virtudes de la iglesia. Aquí en este lugar hay iglesia que tiene mucho amor. Aquí en este lugar hay un pueblo que tiene mucha fe. Aquí en este lugar hay un pueblo que es muy servicial. Aleluya. Tal vez va a decir: no, hombre, de aquí no, de esas características no hay nadie en este lugar. El detalle es que la palabra dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce el por qué hacemos las cosas. Él conoce si realmente en nuestro corazón hay amor. Él conoce si en nuestro corazón realmente hay fe. Y Él conoce, amén, lo servicial que somos. Aun cuando nosotros pensemos que no lo sabemos, aun cuando el hombre nos tilde de que no tenemos amor, de que no tenemos fe y de que no somos serviciales, el único que sabe y nos conoce
Se llama Jesús de Nazaret. Más adelante, aleluya, en el versículo 23, no voy a leer todo el versículo, solo una porción que dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesús es el único que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el único que sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en mi mente, lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Solamente Jesús lo sabe. Yo no lo sé, la pastora no lo sabe, el hermano de al lado no lo sabe, el hermano de atrás no lo sabe, el hermano de más atrás no lo sabe. Aleluya. Nadie lo sabe, solamente Jesucristo. ¿Y por qué recalco eso? Porque muchas veces como cristianos nos menospreciamos. Muchas veces como cristianos tenemos una baja autoestima espiritual. Ahora, ¿qué significa esto? Aleluya. Que nosotros nos esforzamos y trabajando para el Señor sin esperar nada a cambio de los hombres. Amén. Pero muchas veces sentimos que lo que hacemos no tiene valor en la obra, sentimos que lo que hacemos no tiene valor para el reino de Dios, porque muchas veces erróneamente pensamos que lo único que tiene valor para el reino de Dios es estar detrás de un púlpito, es portar un micrófono, es gritar, es leer la Biblia, es entonar un canto, tocar un instrumento. Muchas veces tenemos la idea errónea que esos servicios, amén, son los únicos que aportan al reino de los cielos. Aleluya. Pero eso es una idea equivocada. Amén. Dice la palabra, y si podemos ver aquí que lo que Jesús está denotando son características que mucho cristiano tristemente ya no porta. Hay mucho cristiano en la actualidad que bota fuego. Hay mucho cristiano en la actualidad, amén, que predica mejor que yo. Hay mucho cristiano en la actualidad, amén, que tiene mucha palabra. Pero muchos de esos cristianos les falta amor. Muchos de esos cristianos les falta fe. Muchos de esos cristianos no son serviciales. Aleluya. Tristemente, la voy a decir como quiera. Aleluya. Tristemente en el Evangelio están surgiendo muchos vivos, mucho cristiano vivo. Aleluya. ¿Qué significa un cristiano vivo? Que aquel que toca un instrumento, él no puede hacer nada, porque él solo llega y espera que su instrumento ya esté ahí ecualizado, que ya esté conectado, que la batería ya esté, que el micrófono ya esté. Aleluya. Cuando es responsabilidad del músico conectar, cuando es responsabilidad del músico, amén, ecualizar, cuando es responsabilidad del músico hacerse cargo de su instrumento, del equipo de sonido. Pero hay muchos cristianos vivos que como ellos son los únicos que tienen el talento, ellos ya se enaltecieron y ellos esperan y todavía no está ahí, entonces yo no me puedo sentar a tocar. Hay mucho predicador vivo también. No tienen un buen sonido, yo así no puedo predicar. No, que yo nada más llego a predicar y para levantar las sillas yo no hago eso, yo soy el predicador. Para eso están los encargados de las sillas, para eso están los encargados, amén, ahí de limpiar. Yo soy predicador, yo cómo me puedo rebajar a eso cuando el Señor nos mandó a cada uno, amén, a ser serviciales. A cada uno el Señor nos llamó a servir. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y aquel que no lo hace, por más fuego que bote, por más palabra que dé, por más saltos que dé, por más lenguas que hable, amén, no ha comprendido la esencia del Evangelio. Cuando Jesús, siendo Dios, cuando Jesús estando rodeado de toda la gloria, amén, Él tomó cuerpo de hombre, Él tomó cuerpo de humano y vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Jesús nos modeló a nosotros el camino que el cristiano debe de andar, y que es servir a los demás. Dice la palabra del Señor que es mejor servir a los demás que ser servido. Aleluya. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a
a esta iglesia. Tú eres una iglesia amorosa, tú eres una iglesia de fe, tú eres una iglesia servicial y tu paciencia. Tú eres una iglesia paciente. Una iglesia que a pesar de los problemas, que a pesar de la tribulación, que a pesar, amén, de la persecución, tú te has mantenido con el amor, con la fe y con el servicio. Porque muchos de nosotros, cuando viene la persecución, cuando viene la prueba y cuando viene la batalla, lo primero que se va es el amor, la fe y el servicio. Dejamos de comportarnos, amén, como nos comportábamos al principio, aleluya, cosa que no debe de ser así, pero ese es el plan del diablo, amén, que cuando venga la prueba, que cuando venga la batalla, aleluya, que todo lo que hacíamos para el Señor, dejar de hacerlo. Pero la iglesia de Tiatira no fue así. La iglesia de Tiatira se mantuvo en la paciencia, se mantuvo en el servicio, en la fe y en el amor. Y luego le dice lo contrario a Éfeso: y que tus obras postreras, o sea, las últimas, lo más reciente que ha hecho, son más que las primeras. Aleluya. Aleluya. Esto es para reflexionar, hermanos, a los que ya tenemos caminando en el Señor un tiempo. Realmente nuestras obras, la forma en que buscamos al Señor ahorita, el fervor con lo que buscamos al Señor, la pasión con la cual adoramos al Señor, ¿es mayor que al principio o es menor? Esto es para reflexionar. Cada uno de nosotros llevémonos esa porción de la palabra para reflexionar individualmente en nuestras casas. Si la forma en que adoramos a Dios, si la forma en que servimos a Dios, si en la forma que nos negamos a nosotros mismos para que Dios crezca en nosotros, es igual que al principio, o si ya ha menguado, si ya no le adoramos como antes, si ya no lo buscamos como antes, si ya no nos negamos a nosotros mismos como antes. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos reflexionar y no esperar que alguien más nos lo diga. Amén. ¿Por qué? Porque estas características solamente nos deberían de importar a nosotros mismos, porque eso habla de cómo estamos delante del Señor. Eso habla de quiénes somos en el Señor. Amén. Si hemos menguado, ¿qué ha pasado? Si hemos perdido la pasión, ¿qué ha pasado? Si ya no le buscamos como antes, ¿qué ha pasado? No, es que me persiguieron, Dios sigue siendo Dios. No, es que hablaron cosas de mí, Dios sigue siendo Dios. No, es que no me dejaron hacer esto, Dios sigue siendo Dios. No, que si esto, que si lo otro, me echaron mentiras, Dios sigue siendo Dios. Amén. Si dejamos de buscar a Dios como al principio, por una calumnia, por una persecución, eso significa que realmente nuestra mirada estaba en el hombre. Eso significa que al que queríamos agradar era el hombre. Pero si nos hemos mantenido tal vez con luchas y con batallas, amén, eso significa que la mirada sigue puesta en Dios. Aleluya. Y esto es una tarea que se van a llevar, amén. Yo también me voy a llevar, que reflexionemos cómo andamos en nuestra comunión con Dios. Y si salimos ahí negativo, preguntémonos qué ha pasado, porque Dios sigue siendo Dios. Su mano de misericordia no se ha cortado para con ninguno. Entonces hay algo que tenemos que corregir. Aleluya. Pero esta iglesia, hermanos, hasta ahorita se escucha como una iglesia perfecta, como una iglesia fuerte, como una iglesia firme, amén. Una iglesia que a pesar que estaba situada en Asia Menor, una iglesia que estaba situada, amén, también rodeada de templos paganos, de gente idólatra, aleluya. Una iglesia perseguida, pero era una iglesia firme. Una iglesia que su trabajo y su amor era todavía más grande que al principio. Pero en el versículo 20, amén, el Señor Jesús les dice:
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si nosotros nos hubiéramos quedado solamente con el versículo 19, pudiéramos haber hecho una predicación, pudiéramos haber hecho una enseñanza, pudiéramos haber hecho una conferencia de la iglesia perfecta, pudiéramos haber hablado del modelo de iglesia que nos gustaría ser. Porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con esas cositas visibles, con esas cositas, amén, que lo vemos y decimos, wow, esa es la iglesia perfecta. Pero como hablábamos hace rato, Jesús es el único que conoce tu mente y conoce la mía. Jesús le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El tema del mensaje es Tiatira, la tolerante. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiatira parecía que era una iglesia perfecta. Tiatira parecía que era una iglesia que lo tenía todo. Tiatira parecía que era una iglesia modelo para cada uno de nosotros. Y tal vez sí, debemos de ser lo suficientemente maduros para tomar lo malo, tomar lo bueno. El Señor reprenda a Satanás, ya ven. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Era para ver si estaban poniendo atención. Aleluya, debemos de ser lo suficientemente maduros para reconocer las cosas buenas de Tiatira. Pero había algo malo que estaba haciendo. Y realmente, como está el mundo ahorita, el mundo le diría, no, es que esa iglesia sí está bien porque es una iglesia tolerante. Es una iglesia, amén, ¿cómo le llaman? Inclusiva. A los estándares de cómo está el mundo de corrompido ahorita, esto hubiera sido un punto a favor, pero bajo los estándares del reino de Dios era un punto en contra de la iglesia de Tiatira. Amén. Y van a decir, pero es que es tolerante, es que la tolerancia es buena, es que la tolerancia, amén, te evita problemas, es que la tolerancia esto, y hasta cierto punto sí. Yo recuerdo que en mis tiempos la tolerancia que se nos enseñaba era tolera a tu compañero si a ti te gusta el color blanco y a él le gusta el color rojo. Tolera a tu compañero si él se peina para un lado o tú te peinas para atrás. Tolera a tu compañero si a él le gusta dibujar y a ti te gusta jugar fútbol. Tolera a tu compañero si a él le gusta el básquetbol y a ti el fútbol. Yo recuerdo que la tolerancia, amén, era sobrellevar un gusto, amén, que yo no tuviera, amén. Pero en la actualidad, hermanos, la tolerancia se ha utilizado para imponer ideas erróneas. La tolerancia se ha utilizado como un medio para imponer ideologías que van en contra de la santidad de Dios. Aleluya. Y en el caso de esta iglesia amorosa, de esta iglesia llena de fe, de esta iglesia servicial, de esta iglesia paciente, de esta iglesia que sus obras postreras eran mayores que las primeras, esta iglesia con todo eso estaba tolerando el pecado. Estaba tolerando el pecado dentro de su iglesia. Dice la palabra de Dios allí, dice, toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, ¿quién fue Jezabel? En segunda de Reyes, amén, se hace mención de Jezabel. En resumen, Jezabel era una bruja. Ahí para no meterle más palabrería, ¿verdad? Jezabel era una bruja. Era una mujer manipuladora. Era una mujer seductora. Yo leía la palabra esa de seducción y decía, bueno, seducción, yo sé que cuando escuchamos la palabra seductor, seductora, sensual, luego lo tornamos nuestro pensamiento a lo sexual, ¿verdad? A eso de usar su cuerpo de una persona así que se mueve raro, ¿verdad? Pero una persona que es sensual, una persona que seduce, una persona, amén, seductora, es una persona que está tratando de inducir a alguien más
a algo por medio de su cuerpo, por algo, amén, que la otra persona desea. Es una persona que está sacando provecho, aleluya, ya sea a su dinero, ya sea a su cuerpo, ya sea a su cara, ya sea a su voz, para hacer que alguien más haga algo que normalmente no haría. Un manipulador. Aleluya. Jezabel era una seductora porque era una manipuladora. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amén, que ella indujo a Acab para que levantaran templos a Baal, para que se estableciera casi como una ley que se tenía que alabar a Baal. Aleluya. Y Acab cayó. Acab sucumbió, amén, a los deseos de Jezabel. Jezabel amenazó a Elías cuando le mataron a los profetas. Jezabel, amén, cuando no le vendieron la viña, Nabor no le vendió la viña a Acab, Jezabel ahí manipuló todo para que la viña pasara a ser de ellos. Una mujer idólatra, una mujer bruja, y no bruja como insulto, por bruja de brujería, una mujer, amén, manipuladora. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, que se decía ser profetisa, o sea, no lo era. No lo era. Y el problema con alguien que se dice ser algo y no lo es que lo que salga de su boca no es verdad. Pero el problema con las personas que se dicen ser algo y no lo son, amén, es que lo dicen con una seriedad, lo dicen, amén, con una aparente credibilidad, aleluya, se lo toman en serio. Y Jezabel, dice la palabra de Dios, se creía profetisa. Entonces ella creía estar hablando de parte de un Dios, porque ella no creía en el Dios verdadero, en Jehová. Pero ella decía hablar ella decía que de su boca ella estaba hablando de parte de un Dios. Aleluya. Y de esa manera era como engatusaba, de esa manera era como engañaba, de esa manera era como manipulaba a muchas personas, aún a ciertos creyentes, aún a ciertos discípulos. Y lo peor es que esta mujer estaba enseñando a los siervos, amén, estaba seduciendo, que estábamos hablando de la seducción, que era, los estaba manipulando a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando hablamos de fornicación se está hablando de romper un pacto, no necesariamente lo que creo pensar que se está pensando. Jezabel, amén, o el espíritu de Jezabel, amén, representado en estos versículos, estaba enseñando y estaba manipulando a los siervos de Cristo, a los cristianos, amén, a que ellos debían de romper el pacto con Dios, amén, y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ay, perdón. Cosa que es desagradable delante de Dios. Esta mujer estaba induciendo a los cristianos a que rompieran el pacto de santidad con Dios para que fueran partícipes de las obras de las tinieblas. Y era lo que Jesús le estaba reprochando a la iglesia, porque Tiatira estaba tolerando eso. Tiatira estaba tolerando, amén, que personas
llenas del poder de las tinieblas, se pararan tal vez en los púlpitos, se pararan en los estrados, amén, a dar enseñanzas que contradecían la palabra, a dar enseñanzas que contradecían la ley, a dar enseñanzas, amén, blasfemias en contra de Dios, aleluya. Y la iglesia, como era una iglesia llena de amor, como era una iglesia, amén, llena de fe, como era una iglesia muy noble, estaba tolerando eso. Y es lo que Jesús viene a reprocharle a la iglesia de Tiatira. Tiatira, la tolerante. Hay cosas, hermanos, que como cristianos debemos de ser tolerantes. Pero algo que no podemos de tolerar, amén, es la blasfemia contra Dios. Algo que no podemos tolerar, hermanos, es que dentro de la iglesia de Cristo se blasfeme al Espíritu Santo. Dentro de la iglesia no podemos tolerar, amén, que se usen estos lugares santos para lastimar, para dañar, amén, para hablar de parte de un Dios que no es Cristo. Aleluya, porque el plan de Cristo no es destruir, el plan de Cristo no es lastimar a las personas, el plan de Cristo sí es exhortarnos, pero con la idea de un levantamiento, con la idea de ser restaurados, con la idea de ser renovados y que sigamos caminando. Aleluya, ese es el plan que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Pero muchas veces caemos en las ideologías que hay ahorita en el mundo y pensamos que por defender la verdad estamos siendo intolerantes. Pensamos que por llamarle pecado al pecado estamos siendo intolerantes. Pero Jesús reprochó a Tiatira por ser tolerante del pecado. Y más adelante Jesús dice y habla, porque luego dicen, es que a esas personas están luchando, están batallando, ustedes son bien malas porque les dicen que están en pecado. Jesús más adelante le dice, versículo 21, hablando de Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay personas que no quieren arrepentirse de su pecado. Hay personas que están agarradas y aferradas a seguir pecando contra Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera. Así también Dios nos ha dado tiempo a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos del pecado. No, pues es que yo peco, yo hago lo malo delante de Dios y hasta ahorita no me ha pasado nada. Es el tiempo que Dios nos ha dado para arrepentirnos. Dice en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Perdón, me brincó un versículo. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, pero Él no tolera el pecado. Él no tolera, amén, este tipo de comportamientos, aleluya. Pero aún a esta persona Dios le dio tiempo para arrepentirse. Sin embargo, esta persona no quiso hacerlo. Dice la palabra, amén, que entonces Él la arrojaría en cama. Y no solamente a ella, sino a aquellos que decidieron creer a sus mentiras. Aquellos, amén, que conocieron al Dios bueno, al Dios todopoderoso, pero que por las mentiras de esta persona desecharon la verdad y atesoraron la mentira. Estas personas también iban a ser arrojadas en cama. Hermanos, todos
luchamos contra el pecado, todos batallamos con la carne, aleluya. A todos Dios nos está pidiendo y exigiendo algo en particular, aleluya. No hagamos caso omiso. Que si tal vez Dios nos está demandando algo desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada porque no lo hemos hecho, es el tiempo que Dios ha entregado para que nos arrepintamos, aleluya, pero no lo tomemos a la ligera. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La verdad no puede ser vendida. La verdad, aleluya, tiene que ser respetada, aleluya. No podemos comprometer la verdad para agradar, amén, al mundo. No podemos comprometer, amén, los principios bíblicos para agradar al mundo. No podemos ser cristianos, amén, a medias, cristianos tibios, cristianos mundanos, que decimos y profesamos que creemos en Dios, pero que fuera practicamos las obras de las tinieblas, las obras del mundo. Dice la palabra de Dios que aquellos que practican dichas obras, amén, se constituyen enemigos de Dios. Aleluya. Esta iglesia tenía muchas virtudes, pero toleraba el pecado. Aleluya. Y nosotros, hermanos, no podemos hacerlo. No lo podemos hacer. Aleluya. Si el Señor no lo hace, nosotros no podemos hacerlo. Ahora no los estoy llamando a que él está batallando con eso. Vamos a crucificarlo, vamos a lincharlo. No, eso no es. Pero no podemos normalizar lo malo. El problema en la actualidad, amén, con este mundo es que todo lo malo se ha normalizado. Las drogas se han normalizado. Las aberraciones que se hacen en las redes sociales se han normalizado. El lenguaje obsceno que se usan desde los niños hasta los adultos en persona o en las redes sociales se ha normalizado. Todo a causa de la tolerancia. Pero esa no es tolerancia, hermanos. Eso es normalizar. Y eso es lo que la iglesia de Tiatira había hecho. Pero eso es algo que nosotros no podemos hacer. Yo lo invito a que se ponga sobre sus pies, hermanos, y vamos a estar orando. Aleluya. Yo entiendo, porque yo también he batallo con eso, que muchas veces cuando estamos en los trabajos, cuando estamos conviviendo con alguien que no es cristiano, amén, pues a veces ahí entramos al aro, ¿verdad? Malamente, no se debe de hacer. Yo lo he hecho y siento el redarguir, pero ya digo yo, ay Dios, ya me voy, ya cuando es muy tarde, ¿verdad? Ya. Yo a veces soy también causante del desorden que se hace. Aleluya. Pero no podemos vivir así, hermanos. No podemos ser esa clase de cristianos. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo, y eso cuesta. Eso duele a esta carne. Eso nos duele como personas, amén. Pero eso es lo que le agrada al Señor. No digo que no le hablemos a nadie. No lo estoy diciendo, pero seamos sabios, seamos prudentes. ¿Cómo llevamos nuestra vida cristiana fuera de la iglesia? Porque aquí en la iglesia todos somos cristianos. Aquí en la iglesia todos decimos aleluya. Aquí en la iglesia, amén, todos nos comportamos de una manera. Pero fuera de la iglesia, aún el que no es creyente, él nos está midiendo y él sabe cómo debemos de comportarnos. Él lo conoce. Amén. Porque si fallamos, él es el primero que nos dice, hey, un cristiano no hace eso. Y esas palabras duelen. Esas palabras duelen. A mí me las han dicho. Pero eso solamente es consecuencia de nuestro comportamiento. Amén. Aleluya.
Vamos a estar inclinando el rostro en señal de reverencia a Dios y vamos a estar orando por esta palabra. Amén. Vamos a estar orando por las necesidades del pueblo y vamos a darle la libertad al Espíritu Santo que Él haga como Él desee hacer. Yo no tengo poder para hacer